La secuencia de ADN que conforma el genoma humano contiene la información codificada necesaria para la expresión, altamente coordinada y adaptable al ambiente del proteoma humano, es decir, el conjunto de proteínas del ser humano. Las proteínas y no el ADN son las principales biomoléculas efectoras. Poseen funciones estructurales, enzimáticas, metabólicas, reguladoras y señalizadoras, organizándose en enormes redes funcionales de interacciones. En definitiva, el proteoma fundamenta la partícula morfológica y funcionalidad de cada célula. Asimismo, la organización estructural y funcional de las distintas células conforma cada tejido y cada órgano. Finalmente, el organismo vivo en un conjunto, así el genoma humano contiene la información básica necesaria para el desarrollo físico de un ser humano completo. La secuencia de ADN que conforma el genoma humano contiene la información codificada necesaria para la expresión, altamente coordinada y adaptable al ambiente del proteoma humano, es decir, el conjunto de proteínas del ser humano. Las proteínas y no el ADN son las principales biomoléculas efectoras. Poseen funciones estructurales, enzimáticas, metabólicas, reguladoras y señalizadoras, organizándose en enormes redes funcionales de interacciones. En definitiva, el proteoma fundamenta la partícula morfológica y funcionalidad de cada célula. Asimismo, la organización estructural y funcional de las distintas células conforma cada tejido y cada órgano. Finalmente, el organismo vivo en un conjunto, así el genoma humano contiene la información básica necesaria para el desarrollo físico de un ser humano completo. El genoma humano presenta una densidad de genes muy inferior a la que inicialmente se había predicho, con solo 1,5% de su longitud compuesta por exones codificantes de proteínas. Un 70% está compuesto por ADN extragénico y un 30% por consecuencias relacionadas con genes. Del total de ADN extragénico, aproximadamente un 70% corresponde a repeticiones dispersas, de manera que, más o menos, la mitad del genoma humano corresponde a secuencias repetitivas de ADN. Por su parte, del total de ADN relacionado con genes, se estima que el 95% corresponde a ADN no codificante, pseudogenes, fragmento de genes, intrones o consecuencia UTR, entre otros. El genoma humano es el genoma del Homo sapiens, es decir, la secuencia de ADN contenida en 23 pares de cromosomas en el núcleo de cada célula humana diploide. De los 23 pares, 22 cromosomas autosómicos y un par determinante del sexo. Encontramos 2 cromosomas X en mujeres y uno X y un Y en varones. El genoma haploide, es decir, una sola representación por cada par, tiene una longitud total aproximada de 3.200 millones de pares de bases de ADN, que contienen unos 20.000 a 25.000 genes. De las 3.200, 2.950 corresponden a eucromatina y unas 250 a heterocromatina. El proyecto Genoma Humano produjo una secuencia de referencia del genoma humano eucromatino usado en todo el mundo en las ciencias biomédicas. El proyecto Genoma Humano se inició en el año 1990. Tuvo como propósito descifrar el código genético contenido en los 23 pares de cromosomas en su totalidad. En 2005 se dio por finalizado este estudio, llegando a secuenciarse aproximadamente 28.000 genes. Y el 2 de junio de 2016, los científicos anunciaron formalmente el proyecto Genoma Humano Escrito, acrónimo en inglés, un plan para sintetizar el genoma humano. La función de la gran mayoría de las bases del genoma humano es desconocida.
El proyecto ENCODE, acrónimo de Encyclopedia of DNA Elements, ha trazado regiones de transcripción, asociación de factores de transcripción, estructura de la cromatina y la modificación de las histonas. Estos datos han permitido asignar funciones bioquímicas para el 80% del genoma, principalmente fuera de los exones codificantes de proteínas. El proyecto ENCODE proporciona nuevos conocimientos sobre la organización y la regulación de los genes y el genoma, y un recurso importante para el estudio de las biologías humanas y las enfermedades. Enfermedades genéticas. La alteración de la secuencia de ADN que constituye el genoma humano puede causar la expresión anormal de uno o más genes, originado por un fenotipo patológico. Las enfermedades genéticas pueden estar causadas por mutación de la secuencia de ADN, con afectación de la secuencia codificante, produciendo proteínas incorrectas, o de secuencias reguladoras alterando el nivel de expresión de un gen, o por alteraciones cromosómicas, numéricas o estructurales. La alteración del genoma de las células germinales de un individuo se transmite frecuentemente a su descendencia. Actualmente, el número de enfermedades genéticas conocidas es aproximadamente de 4.000, siendo la más común la fibrosis quística. El estudio de las enfermedades genéticas frecuentemente se ha englobado dentro de la genética de poblaciones. Los resultados del proyecto Genoma Humano son de gran importancia para la identificación de nuevas enfermedades genéticas y para el desarrollo de nuevos y mejores sistemas de diagnóstico genético, así como para la investigación en nuevos tratamientos, incluida la terapia genética. Las mutaciones genéticas pueden ser sustituciones, cambios de un nucleótido por otro. Las sustituciones se denominan transiciones si suponen un cambio entre bases del mismo tipo químico, o transversiones si son un cambio purina. Delecciones o inserciones son respectivamente la eliminación o adición de una determinada consecuencia de nucleótidos de longitud variable. Las grandes deleciones pueden afectar incluso a varios genes, hasta el punto de ser apreciables a nivel cromosómico con técnicas de citogenética. Inserciones o deleciones de unas pocas pares de bases en una consecuencia o secuencia codificante para provocar desplazamiento del marco de lectura, de modo que la secuencia de nucleótidos del ARN se lee de manera incorrecta. En conclusión, hablaremos sobre la importancia del genoma humano. El genoma humano es lo que le da identidad a cada uno de nosotros y tiene que ver con nuestra historia genética, así como también con nuestros rasgos físicos y psicológicos que puedan estar determinados de antemano. Obviamente, el conocimiento del genoma humano es un paso fundamental para terminar de conocer exactamente cómo se constituye un ser humano desde el punto de vista biológico y genético. Para comprender mejor lo anteriormente dicho, el genoma humano, podemos decir que cada uno de nosotros cuenta con genes que nos son transmitidos por nuestros antecesores. Esta información queda guardada en nuestros cromosomas. Ellos son los responsables de almacenar esta información y determinar así cuestiones como el sexo, el color de los ojos, el tipo de pelo, el tipo de piel, la composición de nuestros órganos, posibles enfermedades o complicaciones hereditarias, nuestra adaptación al medio ambiente, entre otras cosas. Esta información genética también se conoce como ADN. Si bien nos permite para diferenciarnos unos de otros, también nos permite establecer reglas básicas del ser humano que lo diferencian de otros seres vivos. Toda esta información muestra una relevancia magnífica en lo que respecta al trabajo de la ciencia. Así, a partir del descubrimiento o del poder completar finamente la consecuencia del genoma humano,
los científicos pueden comenzar a desarrollar numerosos trabajos e investigaciones que tienen que ver con la conformación de este genoma, la forma en la que el ser humano se conforma, cómo ser único, posibles soluciones o tratamientos a enfermedades, complicaciones, etc.